Hola de nuevo, aquí estoy con otra clase de Historia de Madrid que espero resulte instructiva e interesante. En esta ocasión lo que voy a explicaros es cómo se formó la ciudad de Madrid, la parte histórica de Madrid, el distrito centro. Vamos a tener la posibilidad en esta clase de volar sobre la ciudad, de trasladarnos rápidamente de un lugar a otro, de disfrutar de grandes vistas panorámicas que nos van a ayudar a entender cómo se fue formando, cómo fue creciendo la ciudad desde que se fundó en tiempos de los árabes hasta el siglo XIX, cuando se derribó aquella última cerca, se construyó el ensanche, que esto ya sería para otras clases, ¿no? Bueno, lo que he querido mostraros es todo esto de forma resumida y panorámica. Quería mostraros dónde estuvieron todas esas murallas y cercas de las que os hemos hablado tantísimas veces en las visitas de calle, de barrios céntricos. No pretendo entrar en detalle, no pretendo explicar el origen de cada calle, de cada plaza, ni muchísimo menos, sino solamente utilizar una serie de puntos de referencia que os ayuden a tener una visión panorámica y resumida y sobre todo comparativa, ¿no? Para que entendáis cómo fue ese crecimiento, ¿no? Esto es algo que también os hemos comentado pues cada vez que enseñamos un mapa antiguo de Madrid o cuando estuvimos en el Museo de Historia de la ciudad y vimos en la planta sótano esa gran maqueta que hay del Madrid del siglo XIX, ¿no? Entonces ya digo que hoy la idea es una visión panorámica y comparativa. Espero que no os resulte complicado seguirlo. He evitado el uso de mapas porque sé que siempre son más tediosos y lo que he utilizado son vistas aéreas simplemente. Y además teniendo en cuenta que el vídeo nos ofrece la gran ventaja de que si uno se pierde puede parar y echar marcha atrás y volver al punto donde se perdió. Pues nada más, os dejo con la clase y espero que os guste. Pues vamos a comenzar y de la mano de Google Earth vamos a situarnos en una hipotética posición elevada, así a vista de pájaro, viendo el Madrid actual. Y para comenzar el relato de hoy nos vamos a acercar a la zona del Palacio Real que, como tantas veces habréis oído, es donde comienza todo, donde se funda la ciudad de Madrid. Dejamos ahora a un lado el debate sobre si existió o no existió un Madrid visigodo anterior a los árabes y consideramos que la historia de Madrid, o la que nos interesa por lo menos hoy, comienza con la fundación árabe. Bueno, pues aquí donde hoy está el Palacio Real es donde sabemos que en el siglo IX, como un siglo después de haberse producido la entrada de los árabes en la península, es cuando ahí construyen seguramente algo parecido a una atalaya defensiva en esa posición. Como sabéis, el Palacio Real está en una posición elevada con respecto al río Manzanares, en un cerro con muy buenas vistas, y ahí construirían esa torre, esa atalaya que formaría parte de una red que se extendía por toda la región y que luego se iría transformando en algo más parecido a lo que podríamos decir un castillo medieval. Bueno, pues esta es la fundación de Madrid, de la famosa ciudad conocida como Mairit o Majerit. Un poquito más abajo, un poquito más al sur, donde hoy está la Catedral de la Almudena, es donde se establecería la población militar que prestaría servicio a esta labor de defensa en un entorno rodeado por una muralla, que es lo que conocemos todavía hoy, los restos que quedan como muralla árabe, y que, como veis, pues era la zona donde hoy está la Catedral de la Almudena y el cruce de la calle Bailén con la calle Mayor, un recinto pequeñísimo. Pues esto sería el primer Madrid. Lo más probable es que esto estuviese conectado con la propia torre defensiva o fortaleza, es decir, que hubiese una muralla, digamos, de conexión entre estos dos elementos, entre la almudaina y el propio elemento defensivo, pero para simplificar en lo que nos interesa hoy en esta clase, voy a suprimir todo lo superfluo, o bueno, todo lo que no va a tener repercusión en lo que viene después, y además es que este hipotético recinto tampoco se conoce con demasiada exactitud, con lo cual vamos a resumirlo con esto que estáis viendo aquí, la almudaina y el recinto defensivo. Bueno, me parece interesante resaltar las dimensiones que tenía la ciudad, aquel Madrid árabe amurallado, ¿no? Fijaros que era básicamente lo que hoy es el cruce de la calle Bailén, que sería esta, con la calle Mayor, que sería esta, ¿no? Esto es la Catedral de la Almudena y esto es Capitanía General, Consejo de Estado, el edificio de ladrillo que está al final de la calle Mayor. Pues básicamente sería esa zona, el Madrid árabe, ¿no? Tendrían una mezquita que estaría situada en esta esquina,
todo apunta a que ahí ahí hubo una mezquita que luego daría lugar a la iglesia de Santa María, de la cual se han encontrado unas ruinas hace tiempo, ¿no? Habréis pasado 1000 veces por este callejón y habréis visto esas ruinas que hay bajo unos cristales de la antigua iglesia, que antes se cree que pudo ser mezquita. Este recinto os decía que se conoce como Almudaina, era una especie de medina, ahí estaban las viviendas de toda esa población que atendía estas funciones defensivas de la ciudad, que vivirían ahí con sus familias, ¿no? A partir de ahí el crecimiento sería extramuros, empezarían a surgir arrabales fuera de este recinto. El primer arrabal surgiría pues en esta zona, el espacio que está entre lo que hoy es la Plaza Mayor y aquel recinto árabe, en torno a la iglesia de San Nicolás, más o menos. No sé si os ubicáis cuál es la iglesia de San Nicolás, esa que tiene una torre así que recuerda a los minaretes de las mezquitas, y que muchos estudiosos piensan que antes de ser iglesia pudo ser una mezquita y eso pudo ser el minarete, y que esa mezquita era la que correspondía pues a esta población que se estableció extramuros, a este arrabal. Y un poco más al sur surgiría otro arrabal, que en este caso se piensa que fue un arrabal mozárabe, es decir, de población cristiana. Los cristianos que vivían en las ciudades árabes eran los que conocemos como mozárabes. Entonces, aunque no todos los estudiosos opinan igual, pero bueno, parece que hay bastante consenso, bastante acuerdo en que aquí, que esto era un arrabal mozárabe, que se congregó en torno a un templo que fue la que luego fue la parroquia de San Andrés. Actualmente tenemos aquí los restos de la iglesia de San Andrés, la actual que conocemos hoy día como iglesia de San Andrés, el museo de San Isidro, etcétera. Bueno, pues parece ser que esto formaba parte de lo que era ese arrabal mozárabe, que por cierto, ahí es donde enlazaríamos con San Isidro. El personaje de Isidro de Merlo y Quintana nacería en eso que se cree fue un arrabal mozárabe, ¿no? En aquellos últimos tiempos del Madrid árabe. Pues con esto tenemos ya un poco el conjunto de los elementos básicos de lo que serían aquel Madrid de la época árabe, Mairit o Majerit, la atalaya defensiva, que todo apunta a que estuvo ahí donde hoy está el Palacio Real, la Medina o Almudaina y los arrabales que os acabo de comentar, ¿no? Esto sería el Madrid de los siglos pues 9, 10, 11, que es cuando ya se producirá la llegada de los cristianos, la conquista de los cristianos, y Madrid dejará de ser Mairit, Majerit y pasará a ser una ciudad cristiana. Bueno, ¿y por dónde continuaría la evolución de la ciudad? Pues 2 siglos después de la fundación del Madrid árabe se produciría la conquista cristiana. Los cristianos, en ese proceso de reconquista que va avanzando de norte a sur en la península y que van recuperando poco a poco el territorio que había caído en poder de los musulmanes, llegarán a esta zona y conquistarán el Mairit, el Majerit árabe, y construirán una nueva muralla que correspondería a este recinto que os estoy marcando aquí en color blanco. De forma que aquellos antiguos arrabales que os había comentado dejarán de ser arrabales y ahora han pasado a estar intramuros en el nuevo recinto que han construido los cristianos. Seguimos marcando siempre como punto de referencia el Palacio Real, donde estuvo aquel castillo árabe que ahora ya en la época cristiana se irá transformando con sucesivas reformas y ampliaciones en algo más parecido a un palacio renacentista, al que se conocería con el nombre de el Alcázar de los Austrias, Alcázar que desaparecerá en un incendio, como tantas veces hemos comentado, y en su lugar se levantará el actual Palacio Real, pero esto ya será en etapas muy posteriores de la historia. Bueno, fijaros en los colores que he utilizado para delimitar estos dos recintos medievales de Madrid. La muralla árabe la he marcado en amarillo y la muralla cristiana la he marcado en color blanco. ¿Verdad que parece un huevo frito, la yema y la clara? Bueno, pues esto nos va a servir como regla mnemotécnica para diferenciar estos recintos de los que van a venir después. Mucho más fácil recordar la idea de huevo frito que la muralla del siglo IX y la muralla del siglo XII, que se nos mezclan los siglos en la cabeza. Así es que cuando diga huevo frito, acordaos que me estoy refiriendo a lo que de verdad fueron murallas, porque lo que va a venir después ya no van a ser murallas. Las sucesivas ampliaciones de la ciudad van a ser cercas, otro tipo de construcciones con otra intención bastante diferente. Bueno, y me parece interesante darnos cuenta de cómo el trazado de estas antiguas murallas medievales ha dejado su impronta en las calles actuales del centro de Madrid.
Yo creo que es bastante fácil, si visualizamos y ocultamos estos recintos, distinguir por dónde iban estas murallas simplemente con esta vista de pájaro de Madrid. Fijaros sobre todo en esta zona sur-sureste. Esta calle que estoy marcando aquí sería la actual Cava Baja, la zona de Cuchilleros, Cava de San Miguel, etcétera. Fijaros que son calles que tienen un trazado curvo y que su explicación es, como ya hemos comentado en bastantes ocasiones, pues que corresponden a lo que era el trazado de la muralla, la cava, el foso que rodeaba esta muralla por el exterior. Y que nos ayuda a entender por qué tenemos esas calles con esas formas tan incomprensibles en el centro de Madrid, como de tantísimas otras ciudades de origen medieval. Bueno, pues vamos a continuar analizando un poco la expansión de la ciudad, y para ello el siguiente momento de la historia correspondería pues a los siglos XIII, XIV. En el siglo XII, os decía, es cuando se construye esta muralla, este recinto cristiano, y a partir de ahí van a ir surgiendo una serie de núcleos de población en el exterior, igual que os había contado con el Madrid árabe, y van a ir surgiendo arrabales. El primer arrabal que va a surgir en Madrid, el primer núcleo de población extramuros del Madrid cristiano, va a ser exactamente esto que os marco aquí, y que correspondería a esa zona que hoy conocemos como Las Descalzas, donde está el convento de Las Descalzas, ahí muy cerquita de la Puerta del Sol. Ahí surgirá un núcleo de población en torno a un monasterio. El primer monasterio que tuvo Madrid y que tendría una gran repercusión histórica en los siglos posteriores, que era el monasterio de San Martín, un monasterio benedictino que luego, además de monasterio, sería parroquia, una de las parroquias más importantes que ha habido en la historia de Madrid, y que estaba situado en esa plaza que tenemos hoy frente al convento de Las Descalzas, que es la plaza de San Martín, muy cerquita de la plaza de Callao, de la Gran Vía, de la Puerta del Sol, de la calle Arenal, etc. Bueno, pues este era el arrabal de San Martín. Y hacemos el mismo ejercicio visual que hemos hecho antes, que es reconocer cómo el trazado de calles que tenemos actualmente tiene una razón de existir, y es que son los límites de las manzanas que componían este antiguo arrabal. Arrabal que estaba situado junto a un arroyo que tendría este itinerario que os he marcado aquí en azul, un arroyo que arrastraba arenas, que formaba un arenal y que no es otra cosa que la actual calle del Arenal. Quiero decir, la calle del Arenal tiene actualmente el itinerario que sigue, corresponde al antiguo arroyo del Arenal. Justo al otro lado del arroyo, en la parte sur del arroyo, nacerá otro arrabal que tendrá esta extensión que estáis viendo aquí y que nuevamente corresponde a las calles, a las manzanas actuales. Este arrabal fue formado, digamos, por un conjunto de pobladores de origen francés que veneraban un santo francés que era Saint Genet d'Arles, al que conocemos en Madrid y en España como San Ginés de Arles. Hoy día, cuando decimos San Ginés, ya parece que la boca nos sabe a chocolate con churros. Y es que este arrabal, este conjunto de casas, de este núcleo de población medieval, surgió en torno a una iglesia donde veneraban a este santo francés que era San Ginés, y es la actual iglesia de San Ginés, que como todos sabemos pues está en la calle del Arenal. Así es que todo tiene mucho sentido. El arroyo del Arenal da paso a la actual calle del Arenal, y a ambos lados de aquel arroyo nacieron estos dos arrabales, el arrabal de San Martín en torno al monasterio benedictino de San Martín y el arrabal de San Ginés en torno a esa iglesia donde se veneraba este santo de origen francés, San Ginés de Arles o Saint Genet d'Arles, que os decía. No serán los únicos arrabales, van a ir surgiendo más, no os los voy a comentar todos de momento por no complicar demasiado la historia. Nos vamos a centrar solamente en estos dos, bueno, y en un tercero que os voy a mencionar también, que va a ser el arrabal de Santa Cruz y que estaba situado pues muy cerca de estos dos, exactamente aquí, donde os he marcado este conjunto de manzanas y que nuevamente corresponden a la delimitación de las calles actuales que están en el lado este de la plaza. Como todos los arrabales de la época, son núcleos de población que surgen siempre en torno a un templo, una iglesia, un monasterio, que en este caso fue la iglesia de Santa Cruz, donde se veneraba una reliquia de la Santa Cruz. Fue el arrabal de Santa Cruz, así es como se conoció.
El año pasado, no con todos, pero con muchos de los grupos, hice una visita por esta zona, si recordáis, a la que titulé Al Sur de la Puerta del Sur, de la Puerta del Sol, perdón, y la que estuvimos visitando, la actual iglesia de Santa Cruz, que no es la original, está al lado de donde estuvo la original, y estuvimos recorriendo un poco la zona, la calle Carretas, etcétera, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos 3 de aquellos arrabales que surgieron en torno al Madrid cristiano. Insisto que hay más, pero vamos a dejarlo de momento en estos 3. ¿Y cuál será el siguiente paso en la evolución de la ciudad? Pues la construcción de un nuevo recinto. En este caso ya no voy a decir exactamente amurallado, voy a decir cercado, que englobaría esos nuevos núcleos de población que han surgido extramuros. Es lo que conocemos como cerca del Arrabal, que se construiría pues, a finales del siglo XV, principios del siglo XVI más bien, en esa época, la época de los reyes católicos, podríamos resumirlo así para encuadrarlo en el momento histórico. Una vez se construye esta cerca del Arrabal, aquellos núcleos de población que habían ido surgiendo extramuros ya dejan de ser arrabales, ahora están ya englobados dentro del nuevo recinto. Así es que aquel huevo frito que os comentaba antes, formado por la muralla árabe y la muralla cristiana, le añadimos ahora la nueva extensión de la ciudad al construirse esta cerca del Arrabal a principios del siglo XVI. Y puntualizo que esto era una cerca, no era una muralla. Muralla sería los recintos originales medievales, construidos en la época todavía de la Reconquista, cuando había luchas entre moros y cristianos y las ciudades tenían que defenderse con sólidas murallas para protegerse de los ataques del enemigo. Pero cuando se construye la cerca del Arrabal, la Reconquista ha terminado, por lo menos en esta zona, ya no hay luchas entre moros y cristianos y los cerramientos de las ciudades ya no tienen una función defensiva, sino que tienen una función comercial. Son controles, digamos, para controlar todo lo que es la entrada y salida de mercancías, todo lo que es el pago de impuestos, los portazgos al interior de las ciudades. Así es que hablamos de muralla árabe, la amarilla, hablamos de muralla cristiana, el primer recinto de color blanco que marqué, y hablaríamos ya no de muralla, sino de cerca del Arrabal, principios del siglo XVI. Y continuamos en este viaje por el espacio y el tiempo, y avanzamos ya al siglo XVII, cuando ya están sólidamente implantados en España, sólidamente implantada la dinastía de los Austrias, llegamos a la época de Felipe IV, y es cuando Madrid ha experimentado un crecimiento importante. Hay otras cercas que no voy a mencionar, especialmente la que se construyó en época de Felipe II, la conocida como cerca de Felipe II, que para simplificar no voy a mencionar. Me voy a centrar en aquellas que han tenido repercusión histórica en los años y siglos posteriores y en el trazado actual de la ciudad. Bien, pues os decía que en el siglo XVII, reinando Felipe IV, en el primer tercio del siglo XVII, se construye una nueva cerca que engloba todo lo que había ido surgiendo alrededor, que es la que conocemos como cerca de Felipe IV y que tendría esta extensión que estáis viendo aquí. Madrid había crecido mucho en estos años, es cuando se había establecido la corte. Recordad que es el rey Felipe II quien establece la corte de forma permanente en Madrid. Madrid se convierte en capital de los reinos de España. Hablamos ya de la época del siglo de oro, de todo ese crecimiento de Madrid mucho más rápido, mucho más importante del que había experimentado en los siglos anteriores. Esta es la que conocemos, digo, como cerca de Felipe IV y donde podemos ver claramente que engloba esta extensión verde que hoy es el Parque del Retiro, que fue el antiguo Palacio y Jardines del Buen Retiro, que era como una especie de elemento adosado por el lado derecho, por el este, a la antigua ciudad. Quedan muy pocos restos de aquella cerca. Este es el más conocido, el que está situado en la Ronda de Segovia, junto a la Puerta de Toledo, y ahí vemos cómo estaba construida, con cajones de pedernal combinado con ladrillo, ¿no? Este era el aspecto que tenía el exterior de la ciudad de Madrid durante los 2 siglos de existencia de esta cerca. Esta cerca es importantísima para entender el estudio de Madrid. Hay que tener en cuenta que esta cerca se mantuvo durante más de 2 siglos.
se construyó en el primer tercio del siglo XVII y se derribó más de 2 siglos después, reinando Isabel II, en los últimos años del reinado de Isabel II, cuando ya era absolutamente imprescindible plantear una solución para el crecimiento de Madrid. Habían pasado 2 siglos, la población había crecido enormemente, pero Madrid seguía teniendo la misma extensión, seguía confinada, palabra muy de moda actualmente, en lo que es este recinto que se había construido en la época de los Austrias. Y al igual que os decía con la cerca del Arrabal, a este recinto también lo conoceremos como cerca de Felipe IV. La de color rojo es la cerca de Felipe IV. Veis cómo hemos pasado de aquel recinto amarillo que era el Madrid árabe al Madrid cristiano, a la cerca del Arrabal de principios del siglo XVI y finalmente a la cerca de Felipe IV que se mantendría, os decía, durante más de 2 siglos. Los elementos que os quiero resaltar en una segunda aproximación al crecimiento de Madrid son las puertas y el eje principal que cruzaba Madrid de un lado a otro. Vamos a regresar a la vista aérea de Madrid, ya que no podemos ir a la calle, nos conformamos con Google Earth y vamos a acercarnos de nuevo al Madrid árabe. Ese recinto que os había marcado en color amarillo y que es el primer recinto amurallado que tuvo Madrid, siglo IX. Bueno, pues en este Madrid árabe vamos a distinguir, vamos a marcar dónde estaban 2 de sus puertas. No solo tuvo 2, tuvo más, pero nos vamos a centrar ahora solamente en 2, la que estaba en el lado este y en el lado oeste. Este y oeste, perdón. Aquí situamos una de ellas, la Puerta de la Vega, puerta a la que se la conoció con este nombre, porque estaba situada en el lado de la muralla que daba hacia el río, que miraba hacia el río, en la Vega del Manzanares, en ese lugar que hoy conocemos como Cuesta de la Vega, todo ese conjunto de curvas que descienden de una forma bastante pronunciada hacia la zona del río. La Puerta de la Vega tendría un aspecto pues algo parecido a esto que os estoy mostrando aquí. Esto es una reconstrucción virtual que está en uno de los audiovisuales que hay en el Museo de San Isidro, donde han mezclado el aspecto que podría tener aquella muralla árabe, aquella puerta de entrada a la ciudad subiendo desde el Manzanares, y han situado detrás la Catedral de la Almudena para que nos hagamos una idea muy clara de dónde estaba situada. Esto es un cuadro, esto es una recreación ya un poquito más artística, más fantasiosa, ya de una época posterior, cuando ya existía el gran Alcázar de Madrid, que estamos viendo aquí en el fondo de la imagen, pero que nos da una idea muy, muy clara del aspecto que tendría el acceso a Madrid por ese lado. Aquella antigua puerta que se conoció siempre con el nombre de Puerta de la Vega y que todavía hoy da el nombre a una cuesta. Regresamos al mapa y situamos ahora la puerta que estaba justo en el otro lado de aquella el recinto que conocemos como la Almudaina, de aquel Madrid árabe amurallado. Estaría situada aquí, en lo que hoy es la calle Mayor, frente a Capitanía General. Esta puerta se ha conocido con varios nombres diferentes a lo largo de su historia. Se ha conocido como el Arco de la Almudena, el Arco de Santa María posteriormente. Y de él tenemos muy pocos elementos para hacernos una idea del aspecto que tendría con exactitud. Pero sí que se sabe el lugar donde estaría situado, que ya os digo, pues sería la calle Mayor, más o menos ahí. Lo que estáis viendo en esta fotografía, lo que veis a la izquierda es Capitanía General, lo que veis a la derecha es el Palacio de Abrantes, Instituto Italiano. Pues ahí, entre un edificio y otro, estaría esa entrada a Madrid, viniendo por el lado derecho, viniendo por el este. Y entre una puerta y otra situaríamos la calle principal de Madrid, que no sería otra cosa que lo que es el último tramo de la actual calle Mayor, esto que os he señalado aquí en color naranja. Este parquecito que estáis viendo aquí es el Parque de Mohamed I, que es donde se encuentra ese gran resto de piedras de la muralla árabe, donde hace unos años se hacían representaciones teatrales en los veranos de la villa, que quizá muchos recordaréis, ¿no? Pues aquí, junto a este tramo de muralla árabe, es donde estaba la Puerta de la Vega. Y justo al otro lado de la ciudad, el Arco de la Almudena, o lo que luego se llamaría Arco de Santa María.
Fijaros qué pequeñito era el Madrid árabe, qué fácil era cruzarlo. Entrábamos por este punto de la calle Mayor y enseguida nos salíamos, llegábamos al otro extremo. Bien, pues según lo que os he explicado antes, la siguiente fase sería en el siglo XII la construcción de la muralla cristiana. ¿Os acordáis? El famoso huevo frito, la yema y la clara, el Madrid árabe y el Madrid cristiano. El crecimiento siempre hacia el este, hacia la derecha, no hacia el río, sino en el lado contrario. Al construirse esta segunda muralla, la entrada a Madrid por el este dejará de ser el Arco de la Almudena o el Arco de Santa María y la entrada se desplazaría hacia este punto que sigue correspondiendo a la actual calle Mayor y que sería un poco la traslación en el tiempo y en el espacio de lo que había sido este Arco de la Almudena. Igualmente, el eje principal de la ciudad se ampliará, se prolongará y llegará hasta este punto. Con esto estamos viendo cómo fue creciendo, cómo fue naciendo la calle Mayor. Uno podría pensar que la calle Mayor nació en la Puerta del Sol, donde empieza hoy, donde está el número 1, y se fue extendiendo hacia la zona de la Almudena, pero no es así. Vemos que el crecimiento es justo el contrario. El primer tramo que existió de la calle Mayor era el que estaba más cerca de lo que hoy es la Catedral de la Almudena, y la primera ampliación que tuvo fue esta, hasta la nueva puerta, la nueva entrada de Madrid, que acabo de mostraros que era esta y que se conocería con el nombre de Puerta de Guadalajara. Ya no se llamaba Arco de la Almudena ni Arco de Santa María, se llamaría Puerta de Guadalajara. ¿Y por qué se le llamó así? Bueno, pues porque desde este lugar, desde esta puerta, partía un camino, que era este, que era el que conducía hasta la ciudad de Guadalajara, que era la primera ciudad importante, por decirlo de alguna forma, que uno se encontraría en esa dirección, saliendo de Madrid hacia el este o llegando a Madrid desde el este. Digamos que el primer núcleo de población importante era la ciudad de Guadalajara, o Guadalaxara, como aparece en los planos de la época. ¿Y cuál era exactamente la ubicación de esa puerta de Guadalajara? Pues yo creo que si acercamos la imagen lo vais a reconocer fácilmente, viendo que estamos al lado de la Plaza Mayor, estamos en la calle Mayor, podemos ubicar ese punto y así, para entendernos, decir que estamos en la calle Mayor más o menos a la altura del mercado de San Miguel. Lo que estáis viendo ahora mismo en esta fotografía. Aquí en esta zona... En esta zona de la calle Mayor, ahí veis a la izquierda el mercado de San Miguel, junto a este edificio rojo, donde está la placa del lugar donde nació Lope de Vega. Aquí en este lugar es donde estaba la Puerta de Guadalajara. Hay una placa ahí en uno de los edificios que lo recuerda, dice: aquí estuvo la Puerta de Guadalajara, la más importante de la muralla medieval madrileña. Nos referimos, cuando decimos muralla medieval, nos estamos refiriendo a la muralla cristiana. Y os voy a mostrar una reconstrucción virtual que nos va a permitir hacernos una idea de el aspecto que tendría esa puerta si la situamos en esa esquina. En esta imagen estáis viendo exactamente la calle Mayor a la altura del mercado de San Miguel, que os comentaba hace un momento. Pues esto sería la Puerta de Guadalajara. El aspecto que tendría si la colocáramos hoy ahí entre esos edificios. Regresamos a la vista panorámica global del recinto cristiano, del huevo frito, el recinto cristiano que incluía el antiguo recinto árabe. Y si continuamos con este repaso del crecimiento de Madrid, la siguiente fase que os he comentado antes es la construcción de la cerca del Arrabal. ¿Os acordáis? La construcción de esta cerca va a suponer el mismo proceso que os he comentado antes. Una vez más, la puerta de entrada a Madrid por el este se va a desplazar y esta antigua puerta de Guadalajara va a dejar paso a una nueva puerta que va a estar situada en este lugar que he marcado aquí con un sol y que, sorpresa, no es otra cosa que la actual Puerta del Sol. La calle, el eje principal de la ciudad, la calle Mayor, experimentará un nuevo crecimiento, una nueva prolongación que llegará hasta ahí, hasta la Puerta del Sol, que es donde hoy comienza esta calle, donde comienza la numeración de la calle Mayor actual. Digo sorpresa al mencionar la Puerta del Sol porque aquí entendemos un poco por qué este lugar, esta plaza, la conocemos hoy como Puerta del Sol. Pregunta típica de todo visitante a Madrid: ¿por qué a este lugar lo llamáis Puerta del Sol? ¿Dónde está la puerta?
Bueno, pues la puerta no está, pero estuvo. Como estáis viendo aquí, hubo un momento de la historia en el cual la extensión de Madrid, la cerca de Madrid, pasaba justo por ahí. Ese era el límite de la ciudad por el este, este era el lugar de entrada a Madrid viniendo desde el este. Para verlo más claro, vamos a ocultar los dos recintos medievales y vamos a dejar la ciudad en toda su extensión en esto que llamamos cerca del Arrabal. Claro, y ahora me preguntaréis si a esta puerta, ¿por qué la llamaron Puerta del Sol? ¿Por qué no la llamaron Puerta de Guadalajara, como la habían llamado hasta entonces? Porque al fin y al cabo esto no dejaba de ser el lugar a donde llegaba o de donde partía el camino de Guadalajara. Pues la verdad es que no hay una respuesta clara a esta pregunta. ¿Por qué a esto lo llamaron Puerta del Sol? Las explicaciones que tenemos, o al menos las que yo he leído, entran más en el terreno de la creencia y la leyenda que otra cosa. Se habla de ser la primera puerta que veía el sol por la mañana, cuando se levantaba, por el hecho de estar orientada hacia el este, hacia levante, por tener un sol dibujado en su fachada, en fin, hay diversas teorías, pero el hecho es que a esto no lo llamaron Puerta de Guadalajara, lo llamaron Puerta del Sol. Y es importante también recordar que en aquel momento, en ese lugar no había ninguna plaza. La plaza se crea posteriormente. Había una pequeña calle con un pequeño ensanchamiento, pero no existía la plaza con la forma con la que la conocemos actualmente. Y vamos ya al último paso de lo que es este conjunto de cercas y murallas que os he comentado antes, que sería la famosa cerca de Felipe IV del siglo XVII, cuando Madrid se transforma en esto. Dejamos marcada ahí la Puerta del Sol porque nos va a servir de referencia en todo momento, pero está claro que la nueva entrada de la ciudad también se va a desplazar, igual que lo había hecho en las fases anteriores, y que ahora la nueva entrada de Madrid por el este va a estar situada exactamente en este punto, y que ese eje principal de la ciudad, que esa calle que cruzaba Madrid de un lado a otro, se va a extender, se va a prolongar, dando lugar a esto que os he marcado aquí en un color naranja un poco diferente al que había utilizado para señalar la calle Mayor. Y lo he marcado en este color para indicar que actualmente esto ya no es la calle Mayor. Este primer tramo que os había indicado aquí, desde la Puerta de la Vega hasta la Puerta del Sol, corresponde a la actual calle Mayor, pero a partir de la Puerta del Sol hacia la derecha, este eje, aunque es una prolongación natural de la antigua calle Mayor, es otra calle diferente. Actualmente esto es la calle de Alcalá, lo que fue una parte del eje principal de aquel Madrid y que llegaba hasta la nueva entrada de la ciudad. ¿A qué correspondería actualmente? Pues vamos a acercar la imagen y lo vais a ver perfectamente. Es el lugar donde está actualmente la Puerta de Alcalá. No coincide con exactitud con lo que es la Puerta de Alcalá hoy día, estaba un poquito más abajo, ahí encajonada entre lo que sería la calle de Alcalá actual, pero básicamente estamos hablando de esa entrada de Madrid por el este, a la que a partir de este momento ya no se la conocería como Puerta del Sol, sino que se la conocería ya como Puerta de Alcalá. Y que tendría más o menos pues este aspecto que estáis viendo aquí. Esa sería la primitiva Puerta de Alcalá, el aspecto que tuvo hasta que luego, reinando Carlos III, ya en el siglo XVIII, se construyese la Puerta de Alcalá actual. Es como si la situásemos actualmente tal que ahí, un poquito más abajo de donde está la Puerta de Alcalá actual. Bueno, pues regresamos a la vista completa de la cerca. Dejamos marcada la Puerta del Sol, que nos va a servir siempre como referencia para comparar todo esto con el Madrid actual. Desmarcamos ya lo que fue la antigua cerca del Arrabal y dejamos muy claro que la Puerta de la Vega era la entrada de Madrid por el oeste y la Puerta de Alcalá era la entrada de Madrid por el este. Y ahora os estaréis preguntando de dónde viene el nombre. ¿Por qué a esta puerta la llamaron Puerta de Alcalá? ¿Por qué no la llamaron Puerta del Sol, como se había llamado en su anterior ubicación, o Puerta de Guadalajara, como se había llamado originalmente? Bueno, pues creo que aquí la respuesta es bastante fácil. El camino que partía desde aquí, ese antiguo camino de Guadalajara, ahora ya no se conocería con el nombre de Camino de Guadalajara, sino que se conocería con el nombre de Camino de Alcalá.
Estamos hablando del siglo XVII y en el siglo XVII Alcalá de Henares era una ciudad que había adquirido una importancia enorme. Ya existía la universidad y seguramente Alcalá sería una ciudad más importante que Guadalajara en cuanto a su proximidad a Madrid, en cuanto a su relevancia, de modo que este camino, en lugar de conocerse como Camino de Guadalajara, se conocería como Camino de Alcalá. Por eso, a la nueva puerta que nace con este recinto, con esta cerca de Felipe IV, se la conocerá como Puerta de Alcalá. Bueno, y un hecho muy curioso es que si siguiéramos el itinerario de la calle de Alcalá, si partiendo de la Puerta de Alcalá nos imaginamos que estamos unos siglos atrás, cuando más allá de la Puerta de Alcalá era todo campo, si siguiéramos eso que hoy es la calle de Alcalá y que en otro tiempo era un camino, siguiéramos hasta el final de lo que hoy es la calle de Alcalá, conectaríamos luego con la autopista 2 y llegásemos a Alcalá de Henares, ¿qué es lo que nos encontraríamos en Alcalá de Henares? ¿Qué es lo que recibía a los viajeros cuando llegaban a Alcalá de Henares en otro tiempo? Pues una puerta, otra puerta, la que en Alcalá de Henares llaman la Puerta de Madrid. Así que muy curioso, en Madrid tenemos una puerta de Alcalá y en Alcalá tienen una puerta de Madrid, las que estaban entre uno y otro extremo de ese camino que iba de Madrid a Alcalá de Henares y que luego continuaba hacia Guadalajara. Bueno, menudo lío de cercas y puertas, espero que no os hayáis perdido y si os habéis perdido esto del vídeo, lo bueno que tiene es que podéis dar marcha atrás, podéis volver a verlo y retomar donde os hayáis perdido, que ojalá que no. Hemos visto el crecimiento de la ciudad, cómo se fueron sucediendo estas murallas y cercas hasta llegar a quizá la más importante, a la de Felipe IV. Hemos visto después la entrada de Madrid por el este y por el oeste, cómo se fue desplazando y cómo fue creciendo entre una y otra eso que hoy son la calle Mayor y el primer tramo de la calle de Alcalá, esta calle que nace aquí en la Puerta del Sol, es Alcalá, llegaba hasta la primitiva Puerta de Alcalá y después, pues ya cuando Madrid crezca, se prolongará por lo que había sido un camino hasta esa ciudad y que hoy sigue siendo la calle de Alcalá, que sabéis que es larguísima, que llega hasta la A2, que es la carretera, la autopista que va hacia la ciudad de Alcalá de Henares. Bueno, pues visto esto, vamos con la tercera y última parte de esta clase en las que os voy a comentar un par de plazas del centro de Madrid que tienen bastante que ver con esto y que es interesante ubicarlas en esta evolución de la ciudad. Bueno, pues vamos a ir un poquito hacia atrás, nos vamos a volver a aquellos tiempos de la muralla cristiana, ¿os acordáis? La del huevo frito, la clara del huevo frito. Vamos a olvidarnos de la cerca de Felipe IV, vamos a olvidarnos de la Puerta del Sol, de la Puerta de Alcalá y vamos a regresar a aquella Puerta de Guadalajara, aquella entrada a Madrid que estaba situada, como os dije antes, a la altura de lo que hoy, en la calle Mayor, a la altura de lo que hoy es el mercado de San Miguel. Bueno, pues en este recinto cristiano, en mitad de ese camino que atravesaba la ciudad de un lado a otro, existió una plaza que sería exactamente esta que estáis viendo aquí ahora. Bueno, no sé si se distingue suficientemente bien. Esto sería la plaza central del Madrid medieval, de aquel Madrid encerrado en la muralla cristiana, y correspondería a lo que hoy es la Plaza de la Villa. No se llamaba Plaza de la Villa en aquel momento, se llamaba Plaza de San Salvador, en honor a una iglesia que estaba enfrente, que ya no existe, que era la iglesia de San Salvador, pero su delimitación, sus dimensiones, su trazado corresponde a la actual Plaza de la Villa, que podemos decir que es una plaza de origen medieval. Quizá es la más medieval de todas las plazas que nos quedan en Madrid, de todos los lugares que nos quedan en Madrid, por una serie de construcciones que se conservan en ella. Voy a quitar el color blanco para que lo veáis mejor y esto sería la Plaza de la Villa. Bien, pues os digo esto porque quería comparar dos plazas o la historia, los orígenes de dos plazas importantes que tenemos en el centro de Madrid, que son la Plaza de la Villa y la Plaza Mayor. Una está al lado de otra, pero tienen orígenes bastante diferentes. Os acabo de comentar la Plaza de la Villa, como veis, punto, no voy a decir punto central, pero bueno, punto intermedio de lo que era este eje principal del Madrid cristiano, entrando por una puerta y saliendo por la otra. Y si ahora nos fijamos en la Puerta de Guadalajara, esta que está aquí, vemos como la Plaza Mayor está situada extramuros de lo que era este Madrid cristiano.
La Plaza Mayor, antes de llamarse Plaza Mayor y antes de tener esa forma rectangular que estáis viendo ahí, fue una plaza que tenía una forma bastante irregular, así un espacio bastante amorfo, a la que se conoció con el nombre de Plaza del Arrabal. Siempre que hablamos de la historia de la Plaza Mayor nos habréis oído contar que está construida en el lugar donde estuvo la antigua Plaza del Arrabal, y muchas veces la gente se pregunta aquello de ¿cómo es posible que me hables de Arrabal cuando estamos en pleno centro de Madrid? Claro, estamos en pleno centro de Madrid hoy, pero en la Edad Media eso era un lugar, como estáis viendo, extramuros. Y ahí, junto a este camino de Guadalajara, que hemos visto que era uno de los caminos de entrada a Madrid, surgió esta plaza. Y es que este lugar fue bastante importante en su tiempo porque ahí confluían varios caminos. No solamente ese camino de Guadalajara, esa actual calle Mayor, sino que ahí confluía también el camino que venía de Toledo, que era exactamente esto que estáis viendo aquí. Y que, como veis en esta imagen, llegaba hasta la puerta de Guadalajara. En ese punto confluían estos dos caminos, el camino de Guadalajara y el camino de Toledo. Y no quiero desvelar lo que voy a explicar en otro vídeo posterior, pero he de deciros que es que en este lugar no solamente confluían estos dos caminos, confluía otro camino más que corresponde a la actual calle de Atocha, que era el camino de Atocha. Luego, fijaros si era importante la puerta de Guadalajara como punto de llegada de tres caminos a la ciudad de Madrid. Así es que en un lugar que era la entrada a la ciudad y cruce de caminos, no es de extrañar que surgiese una plaza, sobre todo en aquellos tiempos en los que introducir mercancías, venderlas en Madrid estaba sujeto al pago de impuestos. No es extraño que surgiese una plaza de gran actividad en la época medieval, a la que se conocería como Plaza del Arrabal, porque es que realmente, como estáis viendo en la imagen, era un arrabal. Y si volvemos a avanzar en la historia y volvemos hasta el siglo XVII, a la época de Felipe IV, ahí vemos cómo al construirse la cerca, aquella Plaza del Arrabal ya no es un arrabal, ahora ya está dentro de la ciudad. Voy a desmarcar el recinto cristiano para que se vea más claro, voy a quitar la puerta de Guadalajara y voy a situar la nueva puerta, que era la de Alcalá, y vemos que ahora ese lugar, esa antigua Plaza del Arrabal, donde confluían esos tres caminos, ahora es prácticamente el centro de la ciudad. Así es que no es extraño que el rey Felipe II y más bien luego Felipe III encargasen la remodelación de esta plaza, de la Plaza del Arrabal, para darle una forma regular y transformarla en el gran espacio de celebraciones de la nueva ciudad de los Austrias, que fue la Plaza Mayor. Es decir, la Plaza Mayor no es otra cosa que la evolución de la antigua Plaza del Arrabal. Es darle una forma rectangular a aquello que había sido una plaza surgida espontáneamente como arrabal junto a una de las entradas de la antigua ciudad medieval. Y es bastante curioso observar cómo los actuales accesos a la Plaza Mayor, los arcos que hay alrededor de la Plaza Mayor, tienen su razón de ser precisamente en estos caminos, ¿no? En cómo este lugar era atravesado por el camino de Toledo, que tenía esta forma así curva, y cómo el camino de Atocha, que corresponde a la actual calle de Atocha, y marca también la ubicación de algunas de sus entradas. Bueno, no quiero extenderme más porque sé que esto son demasiados detalles que a veces el aportar más información lo único que hace es confundir, así es que vamos a dejarlo aquí y esto nos va a servir un poco de estructura, de ideas base para entender otras historias que comentaremos en vídeos posteriores. Pues muchas gracias por vuestra atención, espero que hayáis podido seguirlo o que si os apetece lo volváis a ver y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.